contarles primero, bueno, muy feliz de tenerlos a todos y todas en este espacio, feliz de poder contar con Pedro hoy, Peronel Sánchez, que además de ser un excelente psicólogo, lo conozco personalmente y sé sus capacidades. Entonces, contento por eso, por este invitado tan especial. Antes de que iniciemos con este evento tan, pues, que hemos dispuesto para conversar sobre este tema tan especial en estos momentos, quiero contarles primero sobre Sidesco. Para las personas que no conocen sobre Sidesco, Sidesco es una corporación que reúne a 18 instituciones de educación superior de todo el suroccidente colombiano, desde Chocó hasta Nariño. Nosotros como corporación realizamos programas en beneficio común para todas. El año pasado comenzamos con este programa que se llama Comunidad de Aprendizaje Online Sidesco, en el cual hacemos un webinar al mes. Este es el webinar del mes de abril. Eso es lo que más o menos nos dedicamos. Y antes de comenzar me gustaría presentar a Pedro. Pedro cuenta con formación en psicología en la Universidad San Buenaventura Cali, una de las universidades de Sidesco. Además de eso, con énfasis en psicología educativa y humanista, tiene un certificado de aprendizaje experiencial por la Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial en Argentina, y es facilitador de procesos grupales, coach del deporte y docente universitario, y nos acompaña con ese tema súper interesante que son las herramientas para el manejo psicoemocional de los estudiantes. Pero bienvenido a este espacio, todo tuyo. De aquí en adelante vamos a estar grabando la sesión para que la puedan consultar después a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Corporación Sidesco. Ahí pueden ver no solo este webinar, sino los anteriores que hemos realizado. Y además de eso, pedirles un favor muy especial, y es que en el chat, en este momento, Catalina, que aparece como Comunicaciones Sidesco, les está enviando un listado de asistencia, que es muy importante que lo llenen para saber de dónde son, si son docentes, estudiantes, padres de familia también. Es muy importante para nosotros conocer de dónde vienen y pues que se beneficien de estos espacios. Pero todo tuyo el espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Camilo. Primero, valido, ¿me escuchan claro y me ven bien? Por acá fuerte y claro, te escucho y te veo fuerte y claro. Vale, acá mi PC pareciera está en otra red, entonces por ahora no está aparentemente navegando a la misma velocidad de lo que vamos acá, pero igual, en cualquier momento que se presente alguna falla técnica, voy a pedirle a Camilo que me lo informe para efectos de que no se pierdan ningún momento y no continuar de pronto con algún concepto importante y de pronto se van a perder. Bueno, ya Camilo ha hecho una introducción sobre quién soy. Igual vuelvo y les recuerdo, mi nombre es Pedro Sánchez. Al igual que muchos de ustedes, seguramente en este espacio, la educación ha sido uno de los escenarios que me ha preocupado en la vida. Este es uno de los muchos escenarios que por fortuna he tenido la posibilidad de habitar. Soy educadora desde hace ya unos 20 años, trabajo en este ámbito, pero también me he desenvuelto, para fortuna mía, en el ámbito organizacional y en el ámbito del deporte, que son otros dos escenarios que me gustan muchísimo. El día de hoy vamos a trabajar alrededor de las herramientas para el manejo o acompañamiento psicoemocional. En este caso aparece la titulación como de los estudiantes, pero realmente la vida no segmenta a los humanos según su clasificación. En esencia, esto es para la vida, esto es para acompañar personas. Y aquí quienes estamos en este espacio somos personas que acompañamos personas. Por lo tanto, la mirada no puede ser solamente sobre un segmento poblacional específico, sino entendiendo que esto es una necesidad de nuestra forma de habitar el mundo y de interactuar con él. En ese orden de ideas, lo que vamos a trabajar aquí será pertinente para los humanos. Y nosotros en la condición de humanos buscaremos la posibilidad de identificar herramientas que nos permitan
crecer juntos. Desde esa lógica nos vamos a situar en este espacio. Voy a permitirme presentar a ustedes, voy a utilizar una presentación que si bien tiene algunas guías conceptuales y elementos, esto no será realmente lo más importante de este escenario. De hecho, quisiera que más allá de los conceptos podamos llegar incluso a un par de ejercicios prácticos y por eso me van a ver ir en algunos momentos un poco rápido, pero no será porque quiera abandonar esto, sino porque quiero llegar realmente a un escenario donde podamos aprender cosas que nos sirvan, que nos sean muy útiles, porque los conceptos sirven para comprensión, para comprender desde dónde nos estamos parando, pero muchas veces nos dejan por fuera un poco, y bueno, ¿y esto cómo se utiliza? ¿Qué se hace con esto que acabo de aprender? Con este concepto, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva al plano de la realidad? Entonces, con mi esposa, que también es psicóloga, que de hecho estudiamos juntos hace muchos años en la San Buenaventura, éramos compañeros de clase, trabajamos en este tipo de escenarios también hace muchos años y lo que vamos a mirar es en parte construcción de ambos, que por supuesto se basa en fundamentos teóricos que están desde la psicología y desde otros campos que nos nutrimos, pero que los hemos organizado de esta manera en este espacio. Además, porque quisiera hacer algunas precisiones. Si bien pareciera ser muchas veces que esta temática del día de hoy tiene mucho que ver con aspectos que solamente son pertinentes o atañen a la psicología, realmente la mirada que vamos a tratar el día de hoy no es una mirada de la psicología. Por supuesto, se apoya en los conceptos que la psicología y otros campos del conocimiento nos han aportado, pero, insisto, no va a ser ese el lugar desde el que nos vamos a situar. Muchísimo por ahí veo gente que nos está saludando, Reina, en Ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Va a ser muy valioso además sus aportes. Camilo, quisiera aprovechar también para pedirte un favor, si no es mucha molestia, si hay preguntas que se vayan consignando en el chat, en algún momento te pediría que me ayudes a canalizarlas para que no tener que desplegar una ventana adicional acá y de esa manera podemos avanzar y fluir un poco más con la presentación. Y tú me Claro, Pedro. indicarás Si no, cuando la Catalina. haya. ¿Vale? Listo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esto de herramientas para el manejo psicoemocional de los estudiantes se simplifica desde la psicología en lo que nosotros conocemos como el PAE o los primeros auxilios emocionales. Sin embargo, voy a nuevamente hacer una precisión. Cuando uno va a la teoría de primeros auxilios emocionales, va a encontrar un cuerpo teórico bastante amplio. De hecho, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Occidente, que es donde yo laboro actualmente, tenemos un manual de primeros auxilios emocionales y es un manual bastante denso, con bastante información y que, por supuesto, para una persona que está formada en el campo de la salud mental o en el campo del acompañamiento a otras personas, pues de pronto estos conceptos son fáciles de incorporar a la praxis porque son cosas que todo el tiempo se hacen, ¿sí? Si yo soy terapeuta o si yo hago acompañamiento en centros de escucha, en fin, estos son aspectos que ya yo tal vez los voy incorporando con más facilidad. Pero cuando yo soy docente en otro campo, cuando de pronto mi campo de experiencia va por otra rama del conocimiento, debe ser aplicable y muchas veces uno necesita acudir al pensamiento para poder recordar esa información y no siempre es fácil. Así que yo voy a sintetizar algo que ocupa muchísima teoría, lo voy a sintetizar en aspectos que son claves. No quisiera decir que lo demás no lo sea, sino que hay unos aspectos que si todos los tenemos claros, con eso por lo menos tendremos los primeros elementos para dar los pasos esenciales en esto de acompañar a un otro. Recuerde, el acompañamiento es una intervención inicial desde esta perspectiva, no es para jugárnosla a ser terapeutas, porque también muchas veces se suele pensar que cuando se hacen este tipo de ejercicios es que nos están haciendo o nos están enseñando a hacer terapia o procesos terapéuticos y eso de hecho no es correcto y no es apropiado. Vale la pena decir incluso, por ejemplo, yo no funjo, no ejerzo como psicólogo dentro de la Universidad Autónoma. Mi esposa sí lo hace, también trabaja ahí.
Sin embargo, los psicólogos dentro del área psicosocial de la Universidad Autónoma, por ejemplo, no pueden, ¿sí? Por aspectos normativos y reguladores, no pueden hacer procesos terapéuticos. Lo mismo que ocurrirá, por ejemplo, en el ámbito de los colegios. Los psicólogos en los colegios lo que hacemos es un tipo de acompañamiento a los procesos y todo lo que ya tenga que ver con una intervención de tipo clínico o donde el componente terapéutico emerge, debe ser remitido, ¿sí? A otra instancia. Sí, por supuesto, la mirada clínica nos permite aproximarnos a esto con mayor rapidez o facilidad, pero solamente es una mirada, no es más que eso. Entonces, conceptos básicos. Y aquí quisiera pedir la colaboración también de ustedes, de nuestro auditorio. Vamos a mirar, primero, ¿qué son los primeros auxilios emocionales? Voy a tomar aquí a alguien, voy a mirar a ver a quién tengo. Adriana, Adriana, me encuentro con Adriana. Adriana, ¿estás ahí? ¿Tienes tu micrófono? ¿Puedes habilitarlo? Hola Adriana, buenas tardes. Puede ser que Adriana se nos haya o no tenga el micrófono. Por ahí alguien está conectando el audio. Bien, voy a preguntarle a ver quién está cerquita, Adriana, quién se sentó aquí en esta sala cerca. Manuela, Manuela Escobar. Manuela, ¿cómo estás? Vamos a ver. Hola Manuela, ¿me escuchas? Bueno, no pareciera ser que estamos teniendo algunas dificultades de pronto, posiblemente. Es normal que puedan ocurrir estas cosas. Vamos a ver quién tiene su micrófono, por ahí alguna de las personas que nos acompañe, que nos quisiera contar desde su perspectiva. Vamos a ver, alguien abrió ya su micrófono por ahí. Sí, muy buenas tardes. Estoy en el PC de mi señora. Ah, ok. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Carlos Alberto Ceballos. Carlos Alberto. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Tú apareces como Adriana. Sí, cómo no. Ah, ok, muchas gracias. Por eso era que no respondías al llamado. Carlos Alberto, ¿y eres docente? Cuéntanos un poquito. Sí, en este momento me desempeño como docente en un colegio oficial de Medellín. Ok, Ahorita trabajando desde la virtualidad. ok. ¿Y enseñas en qué campo, Carlos? Estoy enseñando en el campo de la ética. Ética. Muy bien, excelente. Carlos Alberto, desde tu perspectiva, desde lo que sabes o no sabes o lo que tú intuyes, ¿qué crees que son los primeros auxilios emocionales? A ver, yo pienso que como en la parte de emergencias se maneja es como el primer respondiente a cualquier situación que aparezca súbitamente. Pues Ok. así lo concibo yo. Excelente, excelente. Acabas de mencionar algo, y es que al igual que cuando se habla de las urgencias, ¿sí? De estos escenarios de atención primaria y demás, lo que nos está hablando los primeros auxilios emocionales, en efecto, es lo mismo. Es la primera atención, la primera aproximación que hacemos ante un evento de orden emocional. Esa es digamos, la lógica de los primeros auxilios emocionales. ¿Quiere decir que haremos psicoterapia? No, quiere decir que nos vamos a aproximar, a acompañar, a asistir en una primera instancia. Muchas gracias, Carlos, por esa participación. Necesito otra persona, vamos a ver quién, otra persona vamos a buscar voluntarios. Yo sé que aquí somos entre educadores, no es necesario llamarlos como en el colegio. Vamos a mirar otra personita para otra pregunta diferente. Ya les voy a mostrar la pregunta. Y la pregunta es, la pregunta va por otro lado y es, ¿qué es una crisis? ¿Qué es crisis? Vamos a ver quién nos responde desde su perspectiva, ¿qué es crisis? Vamos a mirar. Cualquier persona puede abrir su micrófono, incluso Camilo, que también está por acá, Reina, Esmeralda, Daniel. Vamos a ver, ¿quién abrió el micrófono? Yo, ¿Cómo es tu nombre? soy María Isabel Velasco y trabajo con la Universidad ICESI. María Isabel Velasco. ¿Y qué haces en la Universidad ICESI, María Isabel? Dirijo el Centro de Desarrollo Profesional.
Ok, ok. María Isabel, ¿qué es crisis? Desde tu conocimiento, desde lo que tú crees y consideras que sería una crisis. Creo que crisis es una situación nueva que llega de manera pues inesperada y, Mm. eh, y nos pone a pensar y a actuar de manera diferente que de pronto no tenemos como mucha claridad de cómo resolver esa situación que nos trae, ¿no? Por lo que Ok, de manera inesperada. excelente. Muchísimas gracias por eso que nos acabas de decir. Una crisis, en efecto, se obedece con una ruptura de la realidad, ¿sí? De lo que llamamos realidad. Por ejemplo, el año pasado, cuando inició la pandemia y arrancamos lo que llamaban el confinamiento, ¿sí? Ese confinamiento, en primera instancia se le llamó también cuarentena. Eso fue una crisis y la crisis no es lo que la gente sintió, la crisis fue la ruptura de esa realidad, ¿por qué no lo que la gente sintió? Lo que la gente sintió es difícil determinar que eso en sí mismo fuera la crisis porque todos pudimos sentir cosas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, a mí particular, en lo personal, yo estoy muy acostumbrado a trabajar desde casa. De hecho, durante 17 años trabajé desde casa. Por lo tanto, volver a mi casa a trabajar desde casa dentro del entorno de mi casa con mi esposa y mi hija al lado, para mí fue una cosa valiosísima, pero para otras personas no fue así. Para otras personas esa ruptura de la realidad marcó otras sensaciones. Entonces, la crisis en sí no son las sensaciones, que por supuesto toda crisis se manifiesta a través de unas sensaciones, sí genera unas movilizaciones en los individuos, eso también es cierto, pero la crisis se expresa es como el momento de ruptura, como el evento o el acontecimiento que genera esa ruptura también, ¿vale? Por lo tanto, siempre cuando hacemos, digamos, intervención desde los primeros auxilios emocionales, debemos entender que hay un componente que genera esa ruptura, que para nosotros sea verdad o sea válido, no lo sea, no es lo importante, sino lo que está sintiendo el otro. Puede ser que dos personas vivencian la misma situación, pero las dos experiencian algo distinto, están experimentando una cosa diferente. Y desde esa perspectiva, los dos están digamos, en la situación de la crisis, pero los dos lo están viviendo de una manera diferente. Y ahí es, en esa asistencia al otro, será muy importante comprender qué es la crisis propiamente. Muy bien, tercer pregunta de los conceptos básicos. Por acá otra personita que quiera aportarnos en esta. ¿Qué son las emociones? Vamos a ver quién nos apertura micrófono. No quiere decir que si usted ya participó no puede participar más, puede participar tantas veces como quiera. ¿Quién más? ¿Quién nos cuenta qué son las emociones? ¿Qué sabemos de ellas? Vamos a mirar. Tenemos por acá Patricia, Julia, María Claudia. Yo. ¿Hay alguien? ¿Quién? ¿Quién es yo? ¿Quién nos habla? Hola, soy Reina Barragán, soy docente de Centros de Formación para el Trabajo a nivel medio superior en Ciudad de México, de la Secretaría de Educación Pública Federal. Oh, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Bueno, pues una emoción, seguramente, bueno, lo que nosotros vivimos al día a día, pues son manifestaciones que tienen los seres humanos, pues de diferentes formas de cómo les llega a lo mejor y perciben ellos una situación, una conducta. Pueden ser emociones de tipo positivo, de tipo de negativo, de tipo de rechazo tal vez, ¿no? Entonces, es eso, es realmente como pues esa manifestación que hace cada ser humano dependiendo de lo que ellos sientan conforme a algún tipo de conducta o de respuesta, ¿no? Excelente, lo acabas de decir muy bien, Reina. Gracias. Tiene que ver, claro, las emociones propiamente son las manifestaciones que cada individuo genera ante una crisis, ¿sí? Por lo tanto, este componente de la crisis, la crisis es el evento y las emociones son lo que emerge ya en las personas, en los que están ahí experimentando ese evento, que pueden manifestarse desde diferentes lugares. La única cosa que quisiera apuntar, por lo menos desde la perspectiva que yo lo abordo, ¿sí? No es para decir que sea correcto o incorrecto, sino desde mi perspectiva, y la psicología tiene diferentes campos. Yo personalmente, en el enfoque en el que me posiciono,
no miramos las emociones desde si son positivas o negativas. ¿Por qué no hacemos esa división? Voy a dar un ejemplo de esto. Las emociones son como el bombillo de un auto, de un automóvil. Los bombillitos que tienen el tablero, ¿sí? Por ejemplo, el testigo de la gasolina, el bombillo que se prende cuando te falta gasolina, nafta, ¿sí? Cuando te falta combustible. Imagínate que ese bombillo son las emociones del auto. Entonces, uno entraría a preguntarse, ¿ese bombillo es bueno o es malo? Y la verdad es que el bombillo simplemente es un estado de alerta que me está diciendo algo. Por lo tanto, las emociones son un estado de alerta que me está diciendo algo. Cuando yo siento miedo por alguna circunstancia, por algo que está ocurriendo en el entorno, eso no necesariamente es malo. Eso es lo que me está diciendo, es que hay algo en el entorno que me altera, que me pone en un estado particular y que debo atenderlo. ¿Sí? Lo mismo que el bombillo cuando se prende. ¿Qué debo hacer? Atender ese bombillo. Si no lo atiendo, eso sí es malo, porque si no lo atiendo, pues me quedo sin combustible y claramente el auto no va a seguir la marcha. Entonces lo mismo ocurre, si no atiendo la emoción, si no miro qué está pasando con eso, claramente pues me voy a enfrentar a una situación donde seguramente voy a experimentar otro tipo de cosas o se puede agudizar mi condición. Por lo tanto, las emociones, incluso el amor, bueno, la felicidad, porque el amor no es una emoción, se estaría más en otro orden, pero por ejemplo la alegría, que sí está ahí, la alegría que es una emoción, está dentro de las emociones primarias, la alegría en exceso puede llegar a ser tan nociva como la rabia, ¿sí? La alegría en exceso, de hecho yo hablo por acá desde Colombia, aquí en Colombia cuando la gente no sé, ganó la selección Colombia un partido de fútbol y la gente está tan alegre, la gente exacerba tanto esa emoción que terminan en medio del disfrute trascendiendo a la agresión, a hacerle daño a otros, ¿sí? Pueden pasarse fácilmente, esa alegría se desborda y llega a otro escenario. Entonces, por eso desde esta perspectiva, las emociones no las voy a validar ni como buenas ni como malas, simplemente como el testigo, la señal que me está indicando que hay algo que debo atender, ¿sí? Para bien o para mal o para lo que sea, necesito atender esa emoción, desde donde sea que se corresponda, ¿vale? Entonces, hay unas emociones básicas y hay teorías sobre esto. Hay 5 emociones básicas, también hay teorías que hablan de que hay emociones mixtas, ¿sí? Es decir, que en una misma situación pueden converger emociones que incluso pueden oponerse un poco, como voy a dar un ejemplo de esto, como cuando alguien está con miedo, pero le da por reírse, ¿cierto? Le da, en Colombia tenemos una expresión y es la risueña, le da la risueña y empieza a reír, si usted lo ve y esta es una risa nerviosa, esta sensación de querer de reírse de manera incontrolable y como respuesta al miedo es bastante paradójica para muchas personas, pero ¿cómo así usted se está burlando? No, no se está burlando, simplemente su emoción se manifiesta de esa manera, porque ahí puede haber una conjunción de sensaciones que se expresa desde ese lugar. Entonces, es importante, más allá de sentarnos a hablar de cada una de las emociones, porque no va a ser ese el enfoque de lo que vamos a hacer, es entender que todas las situaciones de crisis se manifiestan a nivel emocional. Eso es la parte que sí necesitamos comprender. Todas las situaciones se manifiestan en el orden de lo emocional. Que las emociones, si no se atienden o si no se les da el lugar que les corresponde, pueden producir efectos negativos o pueden producir efectos positivos. Por ejemplo, alguien me decía, pero ¿cómo así? Entonces la ira es una emoción positiva. Yo no la matizaría ni como buena ni como mala, pero yo le doy este ejemplo muchas veces a la gente con respecto a esa emoción. Si yo salgo con mi hija tengo una nena de 4 años, si yo salgo con mi hija al parque y de pronto yo veo que hay una situación donde su vida está en riesgo por no sé, un animal o otro sujeto humano que de pronto vaya a atentar contra ella, ya sea de manera deliberada o intencional o no intencional, puede ser que a mí me dé ira y eso es malo. No, esa ira puede ser justamente el mecanismo que me permita posicionarme y establecer un límite para proteger, en este caso, la vida y la integridad de mi hija. Ahora bien, sería malo si esa expresión de mi ira trasciende a un lugar donde de pronto yo termine siendo amenazante para otros en mi entorno o amenazante para mí mismo. Entonces,
El tema es de cómo respondo emocionalmente a las circunstancias. Por eso es muy importante, más importante que colocarles una etiqueta de buenas o malas, es aprender a identificar qué son las emociones, cuáles son las emociones que se manifiestan en nuestra vida y de qué manera tengo que atender mis propias emociones. Porque hablo en primera persona y no en tercera persona como si estuviéramos asistiendo a un otro. Porque en principio, antes de entrar a trabajar con otros, siempre será importante empezar por nosotros mismos. Es decir, si yo soy una persona que ante el miedo me paralizo, pues entonces antes de empezar a trabajar con un otro, tendré que trabajar sobre mis propios miedos, sobre mis propias formas. Si yo soy una persona que fácilmente en la ira me vuelvo explosivo ante cualquier cosa, pues necesitaré trabajar sobre eso, no para que no me dé ira, sino para ser capaz de expresar eso de una manera diferente. ¿Sí? Lo mismo en la alegría, si yo me desbordo, no me desbordo, todo esto es importante comprenderlo, primero pasarlo por el filtro de lo personal. Siempre el filtro de lo personal es importante en estos casos. Por eso, y si aquí hay psicólogos o personas del campo de la salud mental lo saben perfectamente, cuando uno estudia, pues en mi caso, por ejemplo, psicología, para poder hacer procesos terapéuticos con otros, yo tengo que haber pasado primero por proceso terapéutico, el mío, el personal, porque si yo no he resuelto el capítulo de mi vida, será difícil poder resolverle a otro ese componente. Ahora bien, para una primera asistencia o un primer auxilio psicológico o emocional necesito haber pasado por psicoterapia, no, necesito tener unas herramientas, pero esas herramientas las tengo que haber incorporado también para mí. Por eso nos vamos a tratar de centrar tan rápido como sea posible en estas herramientas. Bien, y finalmente, ¿cuáles son las etapas emocionales de una crisis? También, si ustedes, aquí no me voy a, esto se parece mucho como al duelo, a los procesos de duelo. Quienes conozcan la famosa curva del cambio, ¿sí? Si uno escribe en Google la curva del cambio, le van a salir unos gráficos con unas palabras. Entonces al principio está la negación, ¿sí? Luego aparecen ya como la expresión de la ira, ¿sí? Hay unos momentos, unos estadios que se van habitando hasta que finalmente esto se integra, ¿sí? Se genera ya el proceso de aprendizaje y reconocimiento. Esto uno lo puede mirar en temáticas como la resiliencia o la tendencia autoactualizante, que son conceptos muy similares, tanto como en los procesos de duelo y demás. En las crisis, como son una ruptura de la realidad, como lo que se manifiesta es una ruptura de la realidad, claramente lo que estamos haciendo es un proceso de cambio, que puede ser pequeño, que puede ser en la temporalidad, en el tiempo, puede ser algo muy puntual, que ocupe muy poco tiempo, pero que igual sigue siendo un proceso de cambio. Por eso hay una curva, hay una etapa que se está habitando. Es muy importante aprender a identificar eso. ¿Sí? En el diálogo con el otro uno lo identifica, en cómo está. Cuando, por ejemplo, uno lo ve cuando se muere, no sé, se le muere a alguien, un familiar o la mascota, por ejemplo. Y entonces uno escucha a la persona lo que dice. Y entonces yo veo mucho a personas que dicen, no, no puede ser, esto no me puede estar pasando. Yo inmediatamente, ¿qué está pasando ahí? Es posible que esté en negación. Sí, es muy posible. Pero ya cuando están en el velorio o en el entierro, uno los ve golpeando el ataúd y empiezan a pelear y eso, bueno, ya no está en negación, ya está en ira, ya pasó a otra cosa. Y empiezan a expresar, ya al final de pronto empiezan a entrar en ese proceso de estoy todavía con dolor, pero ya empiezo a generar aceptación y uno los ve viviendo y habitando esa curva. Por supuesto, esa curva, cuando se trata de temas de pronto tan fuertes como la muerte, dura en el tiempo muchísimo más, pero cuando son eventos puntuales por una situación, por ejemplo, en el colegio o en la universidad puede ocurrir muchísimo que se dé por no sé, por la pérdida de un examen, por una situación con un compañero compañera, por algo que ocurre en el entorno, y esa ruptura genera una manifestación en el individuo y se expresa a través de esas etapas. Esas etapas simplemente es para aprender a reconocerlas, sino siempre. Yo tuve un caso del año pasado, cuando inició la pandemia, yo les mencionaba cuando empecé acá, yo no ejerzo como psicólogo dentro de la universidad en la que trabajo. Sin embargo, cuando empezó todo esto de la pandemia, por mi formación como psicólogo, se dispararon muchísimos casos que requerían atención y me pidieron que si podía apoyar el equipo psicosocial de la universidad. Y yo atendí a una persona que llegó al espacio y cuando yo le empiezo a hacer el abordaje, simplemente le pregunto, ¿y por qué estás aquí? Y entonces él utilizó estas palabras y me dijo, porque me mandaron.
Y entonces a mí me llamó poderosamente la atención, pues yo dije, ¿cómo así que te mandaron? ¿Cómo es eso de que te mandaron? Y me dijo, sí, es que yo la verdad no siento que necesite estar acá, pero a mí me dijeron que viniera. Y entonces cuando me pongo a indagar, resulta que lo habían mandado de la misma universidad porque a él se le había muerto recientemente un familiar, una persona muy cercana. De hecho, se le murieron dos familiares, su madre y su padre, muy cercanos, además en la línea de tiempo uno del otro. Y por esta razón, quien había hablado con él desde la universidad le había dicho, no, pero usted está en duelo, vaya a psicoterapia ya. Cuando yo lo abordo a él, realmente las muertes de sus familiares se habían dado por circunstancias naturales ajenas al COVID y además en una línea la narrativa era una línea de temporalidad de más de un año donde ellos habían empezado a enfermar por un proceso de cáncer, había un deterioro, es decir, es muy posible que todo este proceso de duelo él ya lo hubiera empezado a vivir desde el momento mismo en que reciben un diagnóstico, porque ya empieza a conectarse con eso. Entonces, en la exploración, ¿qué pasa? Que cuando ya se mueren, ya su nivel de preparación para ese evento, que era la muerte, era otro, estaba en un estadio diferente. No siempre es así, no siempre se manifiesta así, pero en esta persona se había manifestado así. Por lo tanto, no era necesario. Saber en este caso, para mi caso como profesional, era importante las etapas porque cuando yo empiezo a analizar y revisar sus etapas, él ya había vivido cada una de ellas en un momento distinto. Él ya estaba en un momento de aceptación, ¿no? Yo ya sé que esto pasó y que estoy bien. Entonces, no siempre el hecho de que haya una situación de crisis que pueda suponer un evento complejo quiere decir que nosotros tengamos que intervenir a la persona. Si esto lo digo porque muchas veces ocurre que estamos cerca a alguien a quien le ocurre algo, no sé, por ejemplo, uno está cerca de alguien a quien lo acaban de robar, ¿sí? Y por eso, entonces yo digo, ay, no, necesito asistir a esta persona, mire que está, y no, si yo no veo que hay una movilización real, si la persona no necesita realmente un acompañamiento en ese momento, no es necesario. ¿Y eso cómo lo hago? Luego nos vamos a dar cuenta porque ahí nos vamos a centrar en eso, ¿vale? Cuando uno busca sobre esto, y este es un cuadro que de hecho aquí no se alcanza a ver la cita, pero si ustedes escriben intervención en crisis en Google les va a salir de dónde sale. El cuadro no es mío, esto no me pertenece. Y acá ustedes no alcanzan a ver la cita, entonces, en el despliegue a mí tampoco me deja verla, pero hay casi todos los manuales de primeros auxilios psicológicos o emocionales, usted va a encontrar este tipo de cosas. ¿Qué hacer? Y entonces le aparece un listado de todo lo que hay que hacer, escuchar, ser realista, empático, le aparecen una cantidad de datos. ¿Y qué no hacer? Le aparecen otra cantidad de datos impresionantes. Yo quisiera decirles lo siguiente, aprenderse esto de memoria, ni siquiera yo que soy psicólogo me lo sé de memoria, ¿sí? Es muy difícil. Y en una situación real, en una situación concreta, cuando uno se enfrenta a este marco de realidad, uno no siempre se acuerda de estos datos en este orden y bueno, y venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por lo tanto, yo voy a simplificar esto en unas acciones muy concretas, que en cualquier situación de crisis serán útiles. Incluso estas estas cuatro acciones que voy a presentarles a continuación, son cosas que incluso se hacen en situaciones de riesgo, las personas que trabajan en brigadas de seguridad o que hacen parte de la Cruz Roja o en este caso, la defensa civil acá en Colombia, ¿sí? O el área de la salud en urgencias, son cosas que deben tener bastante claro. Entonces, vamos a mirar esas cuatro cositas que son básicas y transversales a este ejercicio. La primera de ellas es observar versus invadir. Pilas. Voy a ir acá. De hecho, voy a dejar de presentar para que me vean a mí y yo voy a seguir la presentación sin la necesidad de que ustedes la vayan viendo. Si quieres, Camilo, yo al final te comparto la presentación vía mail y se la podemos compartir a las personas si la quieren. No tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, lo primero es observar versus invadir. ¿Por qué quiero que me observen un poco? Porque cuando hacemos acompañamiento de otros, hay una tendencia natural, sobre todo en nosotros los latinos, somos muy
muy cercanos, somos más cercanos, nuestra proxemia, nuestros límites son más cercanos que, por ejemplo, en otras culturas. ¿Eso que ocasiona? Que también nos volvamos un poco más invasivos, ¿sí? Que cuando ocurre algo, somos de, ay, le pasó algo, ay, Dios mío, y entonces nos gusta amontonarnos y caemos encima del otro. Esto hace que el otro puede ser que no, que sus sensaciones se exacerben, se aumenten, producto no de lo que le acaba de ocurrir, sino de lo que le está ocurriendo con aquellos que invaden su espacio personal. Por lo tanto, en una situación, cuando se manifieste un evento, sea con un estudiante nuestro, sea con nosotros mismos, sea con un otro, lo primero es entender que lo primero que hacemos es observar. Sí, cuando un rescatista llega a una situación de riesgo, no, por ejemplo en un terremoto, no llegan a quitar los ladrillos y a quitar los escombros rápidamente. La gente hace eso y por mover cosas muchas veces terminan cayéndose otras cosas encima, ocasionan otras cosas. No, lo primero que hay que hacer es observar qué está pasando en la situación, qué está pasando con el individuo, se está poniendo en riesgo, no se está poniendo en riesgo. Yo recuerdo una situación de un chico, esto es un hecho real. Yo dirijo un grupo de docentes y conozco a través de ellos historias de cosas que han pasado con estudiantes en diferentes contextos académicos, ya sea de colegios y universidades. Y alguna vez un docente nos compartía de un estudiante en una situación particular que conectó, estaban haciendo un trabajo personal, era una cátedra con componentes alrededor de la historia biográfica y cosas así, y el estudiante conectó con algo de su historia, algo que lo desencajó mal. Y en ese proceso de desencajar salió corriendo del aula de clases y cerca al aula de clases abandona no solo el aula, sino que abandona también la institución y a las afueras se intenta tirar a unos vehículos. Es decir, se intenta morir, intenta quitarse la vida. ¿Qué pasa? Ahora, si yo soy el docente, tampoco quiere decir que, bueno, esperemos a ver si se tiró o no se tiró. Pero si yo me apresuro demasiado en la situación, si yo me apresuro demasiado, es posible que yo también termine metido en la vía y mi vida también pueda suponer estar en una condición. Es más, puede ser que el estudiante ni siquiera se quiera tirar, sino que va corriendo y va a cruzar la calle y al final se detiene y el que sigue de largo soy yo. Y termino en una situación de esas. Les comparto, a propósito de eso que acabo de decir, hace muchos años trabajando con un grupo de personas del área asistencial de una organización que trabaja en salud. Ellos trabajan con temas de diálisis y hemodiálisis, procesos de terapia renal. Estábamos trabajando con un grupo del área asistencial y un enfermero de la sala de diálisis, contaba una historia al respecto de eso. Ocurrió una situación con una de las máquinas de diálisis, una persona estaba conectada, la máquina falló. Si el error no se corregía rápidamente, la persona que estaba conectada podía morir, su vida estaba en riesgo. Él, por tratar de solucionar rápidamente la situación, salió corriendo. Inmediatamente escuchó la alarma, ¿sí? Hablando de esto del bombillo del testigo de la gasolina, se prendió el testigo, salió corriendo con tan mala suerte de que había un líquido derramado en la sala. Pues cuando pisó el líquido se cayó, se fracturó la clavícula y un hueso de la cadera. Al final no pudo solucionar la situación y generó una segunda situación. No era quedarse quieto, impávido, pero era observar las condiciones. Lo que hacen los rescatistas es que observan las condiciones, miran el panorama, miran qué está pasando y a partir de esa observación deciden cómo asistir la situación. Eso es lo que necesitamos comprender sobre este tipo de escenarios. Entonces, no invado. La segunda, escuchar versus hablar. Dentro de esto de invadir, una de las cosas que solemos hacer es llenar el espacio con preguntas, con palabras, con cosas que son de nosotros, que tienen que ver con nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras lecturas de la realidad, pero no con el otro. Escuche. Haga una pregunta, no haga una pregunta de sí o no, pero tampoco haga una pregunta demasiado compleja. Haga una pregunta como, ¿le sucede? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué está sintiendo? De ese orden. Pues si usted le dice, ¿le sucede algo? Pues de pronto le dicen sí o no y se acabó la conversación. Haga una pregunta donde tenga que hablar. ¿Quiere contarme lo que le está sucediendo? Y deje que la persona hable, que exprese. Y sobre todo, no trate de negar o persuadir al otro.
¿Qué quiero decir con esto? Acepte que lo que el otro está diciendo, manifestando, expresando, es verdad para él o para ella, ¿sí? Por ejemplo, yo veo este tipo de situaciones cuando muchas veces los papás intentamos por ser buenos papás con nuestros hijos, intentamos metiendo las manos donde no caben o haciendo recomendaciones que no siempre son al lugar. Entonces, por ejemplo, imaginemos esa situación donde la chica o el chico rompió con su pareja y está en ese proceso de duelo, de llanto profundo, conectando con estas sensaciones, con estas emociones que son tan incómodas, ¿sí? Que todos lo hemos vivido alguna vez seguramente en una ruptura amorosa. Y entonces papá o mamá se aproximan y dicen, no, pero tranquila, la vida es muy larga, no te preocupes, vas a conocer a otro, vas a conocer a otra, no te preocupes, tranquila, vamos a comernos un helado. Eso es persuadir. Y eso es invasivo y sobre todo irrespetuoso con el otro. ¿Qué ocurre? Incluso los amigos hacemos eso con amigos. Cuando un amigo está pasando por una situación crítica, muchas veces los amigos, en vez de escuchar al amigo, lo que hacen es, pero no, camina, vamos a tomarnos algo, vamos a divertirnos, camina, cambiemos de ambiente. Queremos cambiarle el estado al otro y no aceptamos que ese estado es así para el otro. Ahora bien, no quiere decir que no podamos humanamente intentarlo, pero ese humanamente ocurrirá después del proceso de escuchar y de aceptar. Entonces, ven, ¿qué te está sucediendo? Y escuche la narrativa, permita que el otro se exprese, que el otro enuncie, que el otro cuente todo porque cuando uno habla, suele terminar al final sintiéndose diferente, como que ya, dije todo lo que tenía que decir, ¿y cómo se siente ahora? No, mira que ya me siento distinto. Si se siente igual, entonces dígale que siga hablando sobre lo mismo, no importa. Eso, el solo hecho de que la persona se sienta escuchada, de que se sienta escuchada, ya eso en sí mismo es terapéutico, sin la necesidad de hacer preguntas, sin la necesidad de profundizar. Alguna vez fui a un seminario sobre suicidio con un especialista sobre el tema. Ese no es un campo en el que yo me haya especializado, pero recuerdo algo que decía muy valioso esta persona, una persona con doctorado en psicoanálisis, y decía lo siguiente. Decía, mire, muchas veces la gente cree que cuando hay alguien que está diciendo es que me quiero morir, me voy a matar, es que ya se murió. Y entonces por intentar hacer algo, terminan antes generando tanta presión sobre el otro que el otro no tiene más salida que huir de esas personas. Entonces él decía, a veces es más oportuno escuchar. Y parta de escuchar por una razón sencilla, es que mientras el otro esté hablando, todavía está vivo. Por lo tanto, aunque esté diciendo que se quiere morir, todavía respira. A menos que usted vea que ya evidentemente hay un arma en su mano, que ya está en la parte alta. ¿Qué hacen? Si ustedes han visto cuando la policía o los rescatistas lidian con los suicidas o con personas que están en estos estadios ya, digamos, tan críticos, que estamos hablando de un caso bastante extremo, lo que hacen es hablar con ellos. Hablar, tratar de hablar, de permitirles que hablen, que expresen, que suelten, que liberen, para distensionar. Ahora bien, en algún momento ya intervienen, ¿sí? Pero en principio no intentan intervenir a la primera, porque cuando se intenta a la primera, el otro está tan prevenido que lo que va a hacer es, por la misma sensación de prevención, tal vez tirarse al vacío o atentar con su vida o con la vida de otro. Entonces, lo más oportuno en principio es, desde ahí, pausar y escuchar, aceptar sin persuadir. Esa es clave. Miren que hasta el momento prácticamente no hemos dicho ni una palabra, tal vez hemos hecho alguna pregunta, pero solamente hemos observado, escuchado y aceptado. Por ahí estás hablando, María. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por ahí miremos si alguien tiene su microfonito abierto para que lo revise. Muy bien. Perfecto. Y el último es más básico aún. Es más básico aún. Y justamente al lugar con esto de la vida. Respirar versus movilizar. ¿Para qué hay? ¿Para qué le hunde el botón del centro? ¿Y entonces quién? Ahí alguien está, acaban de hundirle María del Mar, creo que hundiste otra vez desactivar el micrófono, por favor, para que lo pongas en off. Muy bien, respirar versus movilizar. Ustedes no están viendo acá en la presentación, está igual, insisto, yo voy a situarme sobre todo desde el ejercicio de lo corporal. Respirar versus movilizar significa,
es que no es tratar de mover al otro para que cambie su estado. Nosotros podemos hacer algo y es hacer espejo en el otro. En ese proceso de acompañar, empiece por usted mismo. Si usted ha notado, cuando una persona está muy alterada, por ejemplo, cuando alguien está iracundo, imagínese una situación incluso con su pareja y está iracunda la pareja, ¿qué pasa cuando yo me exalto más? Cuando yo, pero cálmate, pero intento decirle, pero no te enojes, pero el otro termina exaltándose aún más y se aumenta el estadio, o sea, se incrementa esta sensación. Entonces, lo que necesitaremos comprender o hacer es lo opuesto. Más que movilizar es entrar en calma, y entrar en calma pasa por la respiración. Todas las emociones, hablando de algo que estaba en la diapositiva anterior, todas las emociones producen inmediatamente movilización sobre nuestra respiración. Cuando una persona está muy feliz, empieza a respirar diferente. Cuando una persona está muy triste, respira diferente. Cuando está iracunda, respira diferente. Cuando cada emoción, miedo, cada emoción se manifiesta en nuestra respiración. Por lo tanto, y mire, observe cómo está la respiración del otro y mire cómo está la suya. Y modifique, module, moldee un poco a través del ejercicio de usted tomar conciencia de su propia respiración. Porque el otro, a través de lo que nosotros expresamos, también genera, si yo veo una persona tranquila, calmada y en confianza, es probable que yo entre en ese estado. Es un poco lo que se llama el campo mórfico del otro, ¿cierto? Entrar en el campo del otro, en el campo energético que el otro produce, pues para entrar en ese campo tiene que crearse el campo. El campo no se crea en un estado mental, no es estoy calmado, no, es cómo se expresa la calma. La calma no se expresa en palabras, se expresa en gestos, en comportamiento. Entonces, la calma se transmite. Cuando yo estoy en calma, el otro lo lee. Entonces, necesito estar yo en calma. Entonces, arranco por respirar. Ahorita voy a pedirles que hagamos un primer ejercicio, luego vamos a retomar. Y este ejercicio ya en sí mismo va a ser muy poderoso. Todo lo que vas a hacer es siéntate erguido, erguida, en este momento en tu silla, por favor. Y vamos a tomar conciencia de nuestra respiración teniendo en cuenta algunos parámetros. Primero, cuando respiramos, no respiramos solamente con esto o con esto, respiramos con todo, absolutamente todo. Hay personas que cuando respiran solo hacen esto y llenan esta parte, ¿cierto? Y esto de acá pareciera ser que no sirve para nada. Hay otros que hacen solo esto y llenan acá, pero esto de acá no hace nada. Y hay otros que aprenden a usar todo, es decir, los pulmones necesitamos usarlos todo. Entonces hago, inhalo, por ahí Doris tienes tu micrófono abierto, y exhalo todo. Inhalo profundo y exhalo profundo todo. Solamente vamos a hacer eso, vas a contar 5 inhalaciones profundas y 5 exhalaciones profundas. 5 inhala y exhala, largo y profundo. Por favor, hazlo en este momento y trata de registrar, si estás cansado o cansada, cómo tu cuerpo se percibe a sí mismo en el proceso solo de respirar. Adelante, 5, vamos a contar 5. Inhala y exhala despacio, largo y profundo. Muy bien, ahí ya deberíamos estar finalizando muy probablemente. Entonces, la respiración es clave. La respiración es clave. La respiración no nos va a modificar el estado emocional, simplemente va a modificar nuestras, digamos, ayudarnos a canalizar en el cuerpo, a redistribuir, a equilibrar. Si usted nota, por ejemplo, cuando estamos tensos, cuando estamos en una situación compleja, nuestro cuerpo se contractura, se percibe diferente. Por lo tanto, respirar nos ayuda a liberarnos, a soltar, a estar más fluidos, ¿sí? Incluso como aquí la mayoría seguramente somos docentes, en la docencia esto es un ejercicio importante porque para hablar usted va a notar que hay personas que cuando hablan necesitan permanentemente tomar aire y en ese registro se cansan y uno los ve como que terminan ahogados cuando están expresando una idea, ¿no? Hasta para eso nos sirve, porque en ese ejercicio estamos potenciando nuestra propia capacidad para transmitir algo. Entonces,
la calma se transmite a través de eso. Y como el otro se impregna de eso, ¿sí? Yo no entro en el campo energético del otro, sino que permito que el otro entre en el mío. Y si yo estoy alterado al igual que el otro, pues también me va a ser útil para aterrizarme primero a mí y luego sí asistir al otro, que de hecho es un principio de el abordaje dentro de la, digamos, de las situaciones de seguridad por ejemplo, en catástrofes, ¿sí? Cuando en los aviones a uno le enseñan el tema de cómo en una situación de riesgo protegerse, le dice primero asístase usted y luego al otro, ¿sí? Si usted se pone a intentar de asistir al otro, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, si yo tengo a mi hija al lado, yo amo a mi hija, pero si me empiezo a poner la mascarilla a ella y no me pongo la mía y me quedo sin oxígeno, entonces me muero yo y se muere ella. Entonces, primero me asisto, porque si no, no voy a poder hacer mucho por el otro. Y eso es clave. Recuerde siempre ese aspecto. Ahora bien, vamos a ir llegando a esta parte, que es la que más nos interesa. Vamos a irnos un poco más a lo técnico. Desde la lógica de las situaciones de crisis, hay muchos tipos de crisis, muchísimas situaciones que las generan, hay muchísimos detonantes, hay mucha información sobre eso, pero hay unas puntualmente que son las que más se manifiestan, que tienen una expresión más común. Dentro del universo de las crisis hay unas que son las más comunes. Entonces, quisiera irme hacia estas que son las más comunes para que tengamos, y además porque lo que vamos a hacer no solamente va a ayudarnos en esas que son las más comunes, pero nos va a servir para comprenderlas de una mejor manera. Tiene que ver con el estrés y la ansiedad, que son manifestaciones que se dan en nosotros. Aquí voy a volver a la presentación, aquí volveré sobre la presentación, y en esto del estrés y la ansiedad, permítanme un momento, ampliamos, ¿sí? Ansiedad y estrés, aquí aparecen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se experimenta a nivel fisiológico y psicológico? ¿Y qué hacer cuando empiezo a sentirlo o padecerlo? Cualquiera de estas. Primero, las aclaraciones conceptuales. Este muñequito nos está representando algo muy puntual y esto no es ni estrés ni ansiedad todavía. Esto se llama una preocupación. Una preocupación es un estado eminentemente mental, es decir, como cuando está ocurriendo algo que está todavía en el plano de la cabeza, de los pensamientos única y exclusivamente. No se aterriza todavía a lo corporal. Eso es una preocupación, ¿sí? Todavía no, uno no se preocupa, uno no se estresa en la cabeza. La cabeza puede ayudar a que lleguemos al estrés, pero en sí mismo la manifestación más propia no es la cabeza, no es el pensamiento. Luego vamos a hacer la diferenciación, ¿vale? Cuando una persona está en un estado de preocupación, ¿puede ser acompañada y asistida por un otro? Sí, claro que sí. De hecho, una preocupación puede convertirse en algo más, por lo tanto, puede necesitar acompañamiento. Cuando usted asista a alguien en el discurso, en lo que dice el otro, usted puede denotar si eso que le está ocurriendo está solamente a nivel de la cabeza, como por ejemplo, no, es que acabo de mirar mi cuenta de ahorros y me acabo de dar cuenta que no tengo casi dinero, que no me alcanza para algo. Y bueno, ¿y cómo te sientes frente a eso? No, pues me pone pensativo. Entonces uno ya en solo esa frase seguramente se está dando cuenta que ahí lo que hay es una preocupación. ¿Sí? Alguien está rayando la pantalla. Le agradeceríamos que no lo haga. Bien. Por otro lado, aparece otra manifestación que es el estrés. El estrés es la manifestación en el cuerpo. El estrés se manifiesta no en el pensamiento, sino en el cuerpo propiamente dicho. El cuerpo, ahora bien, por supuesto no quiere decir que no hay pensamientos, que está libre de pensamientos. Puede haberlos, pero el estrés se manifiesta principalmente en las sensaciones del cuerpo. Cuando hay dolores, cuando hay tensiones, cuando hay tembladera, cuando hay estas cosas, estas manifestaciones propiamente, le podemos estar hablando ya de un estrés. Ahora bien, una preocupación se puede convertir en estrés, por supuesto. Una preocupación puede ser el detonante para el estrés. Por lo tanto, para no llegar al estadio del estrés, si hubiera anticipado solo en la preocupación, posiblemente puedo canalizar y evitar llegar hasta este nivel. Ahora bien, en el estrés puede continuar el estado de preocupación, por supuesto, y de hecho se puede convertir en algo más, que para el caso, aquí hay otro nuevo gráfico, y es
Esto ya sería propiamente la ansiedad, ¿sí? En la ansiedad hay una manifestación en el pensamiento a nivel mental, ¿sí? Y también hay una manifestación en el cuerpo. Las personas que están vivenciando ansiedad normalmente van a estar en ambos lados. Ahora bien, a nivel clínico, para que sea un cuadro clínico, esto no es un evento, no es como uno no vive la ansiedad un día y después dejó de vivirla para que sea un cuadro clínico. Ese puede ser un episodio propiamente dicho. En la ansiedad hay un tiempo, debe pasar un tiempo donde yo estoy experimentando permanentemente estas sensaciones corporales y mentales para que pueda haber un diagnóstico. Lo mismo que en el estrés crónico, hay estrés simplemente producto de un evento, una circunstancia que ocurre, ¿sí? En un evento puntual, pero que desaparece y luego simplemente no vuelve a aparecer por ese motivo. Cuando es crónico, por lo general es reiterativo, ¿sí? Y es continuo en nuestro organismo, ¿vale? Estas diferenciaciones pues simplemente es para saber que hay diferentes niveles o intensidades en los que se manifiestan, solo en el pensamiento, solo a nivel de una cosa muy concreta que está en el pensamiento, en el cuerpo, pero también puede ocurrir en el cuerpo y en el pensamiento. ¿Son lo mismo? No. ¿Cuáles son las diferencias más interesantes en el estrés y la ansiedad? Por ejemplo, en el estrés, el factor es identificable más fácilmente porque el estrés es una manifestación que se puede dar por un evento puntual. Por ejemplo, yo salgo a cierta hora de mi casa y el sol está muy fuerte, muy intenso. Eso puede generar un detonante en mí que me estrese, que ese componente me estrese, o hay mucho ruido ambiental, entonces me puedo estresar por eso. Entonces el factor puede ser simplemente por un elemento del medio ambiente, ya sea con las relaciones con los demás o por cosas que están alrededor mío o por factores que inciden ahí que se manifiestan en un momento dado. En la ansiedad puede ser más difuso, y cuando digo difuso no es que no necesariamente no se pueda identificar, sino que puede haber una conjunción de elementos que están concatenados en una línea de tiempo mucho más larga, ¿sí? En el estrés, la causa del estrés, la causa directa del estrés es externa. ¿Sí? El estrés se manifiesta por cosas que vienen de afuera hacia adentro y que detonan en mí esa sensación. En la ansiedad es interna. ¿Puede algún elemento externo incidir? Puede incidir, sí, pero la respuesta interna es la que al final deriva en que exista la ansiedad. Por eso la ansiedad se trabaja directamente a nivel clínico y en casos muy particulares se trabaja desde la psiquiatría con ansiolíticos, es decir, con medicación específica. Las emociones más comunes que se manifiestan en el estrés se manifiestan la preocupación y la rabia, son muy comunes, ¿sí? Cuando hay rabia o preocupación son muy comunes en el estrés. La ansiedad, en cambio, es muy común asociada al miedo. Si una persona, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, cuando empezó lo del COVID, yo conozco personas que llevan un año sin salir de la casa, literalmente. Estas personas no están estresadas, estas personas están en un cuadro de ansiedad a un nivel bastante complejo, ¿sí? Un año entero sin siquiera asomarse a la puerta. Yo conocía tuve que atender a una chica cuando empezó la pandemia que tenía además una niña de 4 años y medio, ya estaba más cercana hacia los 5 años, y apenas se hizo el confinamiento en Colombia, ella cerró puertas y ventanas de su casa y tenía en un espacio de 40 metros cuadrados, estaban encerrada ella y su hija. Y ella tenía que estudiar, trabajar y atender a la niña. Y la niña tenía que vivir, pero le daba miedo abrir las ventanas porque se le metía el COVID a través de ellas. Entonces, ahí había una manifestación de miedo extremo, ¿sí? Que por supuesto a todos nos puede haber dado miedo en algún momento, pero cuando ya es una manifestación muy extrema, es probable que sea propiamente en un episodio de ataque de pánico o de ansiedad, sino un estadio ya, un estado clínico de ansiedad. Bien. En la intensidad del estrés es dependiendo de la exposición al estímulo, es decir, si a mí lo que me estresaba era, por ejemplo, les mencionaba ahorita el tema del ruido excesivo o del calor, ¿sí? Una vez este estímulo se disipa, se va, es probable que la sensación se va, o si baja el estímulo, pues probablemente la sensación se va, ¿sí? En el caso de la ansiedad, el estímulo es mucho más largo en el tiempo, porque este es ya otro tipo de manifestación. La gravedad del estrés, por lo general, es menor y manejable, a menos de que hablemos hay tipos de estrés y
clasificaciones en esto que son mucho más específicas, y cuando hablamos de estrés crónico, bueno, ya también se puede trabajar a nivel de medicación y demás, pero por lo general las manifestaciones iniciales del estrés no son más manejables. Por eso hay que tratar de identificar cuál es el factor que está en el medio ambiente para que me afecte. En la ansiedad, en cambio, la gravedad es mayor y necesita o precisa más ayuda, ¿sí? Por lo general de tipo terapéutico o a través de psicología. Bien, en el tratamiento, el estrés se puede tratar, ¿sí? A través de la gestión del estrés, ¿sí? Y aquí hay unas técnicas que ya vamos a trabajar. En el caso de la ansiedad, si es un cuadro de ansiedad, necesita tratamiento o psicológico o farmacológico. ¿Puede hacer usted una intervención inicial con una persona con un cuadro de ansiedad? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacer un acompañamiento en un primer auxilio emocional, pero debe siempre entregarlo a un otro, debe siempre derivar a un profesional de la salud que se encargue de eso. Por ejemplo, nosotros en la universidad, cuando tenemos casos en las aulas de clase, lo que hacemos es llevarlo a enfermerías. El conducto regular es, si el estudiante entró en crisis, yo lo asisto en primera instancia desde la observación, la escucha, este acompañamiento inicial, y luego lo llevo hasta la enfermería. Pues no lo mando, le digo, vaya, pues para la enfermería. No, yo asisto, acompaño, ¿sí? O a veces, por ejemplo, yo en mi ejercicio como docente, en ocasiones identificaba en el mismo grupo si había otro estudiante que sirviera de red de apoyo. Entonces, por ejemplo, en la misma clase podía tener al mejor amigo o la mejor amiga. Entonces le decía, tú puedes asistir, puedes acompañar, puedes en primera instancia, y sí, sí puedo, ok, vamos a asistir y vas a hacer esto, esto y esto, y orientaba. ¿Por qué? Porque de pronto no podía abandonar al grupo en primera instancia, o bueno, o había otros factores, o hay más de una persona en crisis en el grupo, por diferentes situaciones que se pueden manifestar. Entonces, es importante tener en cuenta siempre que cuando ya se trata de un caso más extremo, siempre vamos a hacer el acompañamiento hasta que un profesional del campo de la salud, no necesariamente de la salud mental, sino de la salud, porque ahí puede haber una remisión posterior. Incluso, puede ser que en otros países pueda haber algunos cambios en esto, pero en Colombia, si yo, por ejemplo, tuviera un vecino que en este momento está a punto de atentar contra su vida o que está en un estado específico y yo no soy psicólogo, yo puedo llamar a la policía y pedirle a la policía que me asista en primera instancia, ¿sí? Que me acompañe, ¿sí? Cuando hay pacientes psiquiátricos y demás, entonces la policía viene y ayuda a montar a la persona en el vehículo para trasladarla. Sí, hay un protocolo para acompañar este tipo de situaciones. Bien. Se experimenta a nivel fisiológico. Ojo, porque todas estas sensaciones en el cerebro, nosotros tenemos unas estructuras que segregan sustancias, neurotransmisores, ¿sí? Estas sustancias nos conectan con la sensación de bienestar o de malestar. Aquí no me voy a meter en esto del todo, simplemente es decir que como es una manifestación que se expresa en nuestro cuerpo, que usted va a ver alteraciones y demás en el comportamiento, sudoración, todo esto puede ocurrir, dolor, ¿sí? Es porque el cerebro está segregando estas sustancias, está mandando unas drogas que son muy potentes y que generan esta sensación en la otra persona, ¿sí? Entonces, desde ahí pueden aparecer síntomas. Estos síntomas son bastante comunes, dolores de cabeza, migrañas y este tipo de sensaciones, usted puede explorarlas. Explore qué es lo que la otra persona está sintiendo. Problemas estomacales. Las emociones, el centro de las emociones está en la zona abdominal. Ahí es donde se procesan nuestras emociones. Por eso cuando usted le da miedo, usted lo siente acá. Usted siente que se le mueven los esfínteres. Cuando usted está enamorado, enamorada, a usted le dan las mariposas, a usted no le dan las mariposas en la cabeza, le dan abajo acá como en la panza, ¿cierto? Se le mueve la panza. Cuando usted está iracundo, iracunda, también se aprieta. ¿Sí? Las personas con colon irritable, con gastritis, con problemas de vesícula biliar, muchas veces, por ejemplo, son iras contenidas o en fuego, las sensaciones de algo que quema. Entonces se manifiesta en esta zona, en la zona digestiva, ¿sí? En estos problemas, ya sea porque se distiende completamente el esfínter o porque se aprieta, se tensiona y genera esa sensación de ardor. Fatiga muscular, ¿sí? Tensión muscular. Algunas personas producen brotes en la piel, por ejemplo, las personas que han sufrido acné lo saben muy bien, cuando las personas que sufren o han sufrido de acné se estresan, se tensionan mucho, suele darles mucho más acné. Entonces, esto genera
pero hay otro tipo también de irritaciones en la piel, si se enrojecen o les salen como ronchitas, aftas en la boca. Sí, a mí, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me dan aftas. Cuando yo me empiezo a tensionar mucho, llevo muchos días sometido a una tensión, ya sea por trabajo, por condiciones ambientales, por lo que sea, me sale un afta en la boca y eso para mí es un síntoma de alarma. Yo ya inmediatamente digo, hay algo que estoy dejando por fuera. Mire, pana, yo ya sé que eso, hay mucha gente que dice, eso es salud oral, eso es porque no se lavó la boca. No, uno de los factores de riesgo es el estrés. Entonces miren que hay manifestaciones que muchas veces desconocemos, que no sabemos, que las dejamos de lado, que no las atendemos y que pueden ser síntomas evidentes de algo, ¿sí? Úlceras, fibromialgia, ¿sí? Disminución del deseo sexual o de fluidos que ayudan a la lubricación para la sensibilidad en la experiencia sexual. Las personas, por ejemplo, dejan de experimentar placer o de sentir placer cuando están tensos. Entonces, todas estas manifestaciones, uno no le va a preguntar tal vez en alguna situación a una persona, ¿y cómo está tu sexualidad? Pero sí puede preguntar tal vez por estas otras experiencias. ¿Te duele la cabeza? ¿Cómo te sientes de la panza? ¿Sí? Si hay movilización, si sientes tensión, dolor en algún punto. Y esto ya te puede ayudar a leer corporalmente qué está pasando con el otro. Bien, vamos a llegar entonces a algo que se llama la atención plena consciente. Y aquí la atención plena consciente tiene que ver con el estar en el presente, pero en el presente hay unas pautas que podemos seguir, hay unos mínimos que podemos seguir, unos mínimos que nos van a permitir identificar factores de riesgo, identificar aspectos que podemos atender en nuestra cotidianidad y que bien pueden sernos útil también para la cotidianidad, para con los demás. Ahora haremos una técnica o dos, pero en principio voy a meterme acá, esto es mucho más esquemático, pero hay 4 cosas que a mí personalmente me gusta revisar o repasar y lo hago en mi propia vida, si lo hago para mí y mi familia lo hacemos en casa. Aquí se ve esquemático, yo no lo hago de manera esquemática, yo lo hago de una manera distinta. Bien, entonces las 4 cosas esenciales que yo tengo en un plan diario son estas. Aquí vamos a tener la nutrición, ¿sí? Y en la nutrición vamos a tener 3 componentes, que son lo ambiental, lo emocional y los alimentos. Porque nosotros no nos nutrimos solamente de los aspectos de lo que comemos, sino que el ambiente también nos nutre, la luz solar, ¿sí? Por ejemplo, el sol, el contacto del sol directamente con la piel ayuda a que se libere, que se produzca vitamina D en nuestro organismo, y la vitamina D fortalece el sistema inmunológico. O sea que será importante, ¿sí? Las condiciones ambientales, si una persona está todo el tiempo encerrada, si no recibe luz, si está sometido a ruido, si no está sometido a ruido, la ergonomía, bueno, todos estos factores son importantes. Lo emocional, cómo están sus relaciones, cómo están los vínculos con los demás y demás, porque esto también nos nutre. Y también los alimentos, qué es lo que está comiendo, ¿sí? Sí, muchas azúcares, muchas grasas, todo esto influye, la sal, el azúcar, las grasas, ¿sí? El poco equilibrio entre las verduras, todas estas cosas, y por eso la gente, si ustedes vieron en pandemia, mucha gente subió de peso, y no solamente porque estuvieran en la casa. Esto es simplemente un pretexto, este simplemente fue el detonante de algo que ya estaba anteriormente expresándose y lo que no se atendió, ¿sí? La actividad física y la actividad física, hay 2 tipos de actividad física, puede haber actividades de tipo relajante como el yoga, ¿sí? Como el tai chi, como el estiramiento, como la respiración consciente, pero también están las actividades intensas, es decir, aquellas como el deporte propiamente dicho, el deporte ya en un nivel mucho más intenso. Y está también revisar el tema del sueño, estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo bien, duermo un par de horas, duermo minutos, cómo está durmiendo, duerme en qué franja horaria. Hay algo que se llama higiene del sueño y uno lo puede trabajar. Yo lo trabajo aquí en mi casa a las 6 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, empezamos a apagar las luces, porque nuestro cerebro empieza a liberar sustancias que nos contactan, ¿sí? Dopamina, para conectarnos con la sensación de descanso. Si yo tengo luces artificiales, muchas luces, por ejemplo, televisores
cosas por el estilo, las luces artificiales alteran un poco este ejercicio que en mi organismo se da de manera natural y produce también trastornos del sueño. O me gusta trabajar en el computador en la cama. Personas que trabajan mucho con el computador metido en la habitación suelen tener problemas para conciliar el sueño porque el cerebro integra que la habitación es un lugar de trabajo. Entonces, después para dormir les cuesta bastante trabajo lograr conciliar, o quienes tienen televisores en las habitaciones. Y en el entretenimiento también es muy importante. Uno no solamente debe nutrirse, hacer actividad física y descansar bien, uno también tiene que buscar momentos de esparcimiento. Y ahí será importante entonces identificar recursos, cuáles son los recursos que tengo para el entretenimiento, y ahí también la forma de identificar el tema de las edades, ¿sí? No es lo mismo el entretenimiento para mi hija que tiene 4 años que para mí que ya estoy cercano a los 40. Son diferentes perspectivas de vida, por lo tanto, también habrá que identificar esos factores. Esto es muy importante. Esto que acabo de decir es muy esquemático, pero es muy importante. Ahora sí, nos vamos a ir, estos últimos minutos que nos quedan, nos vamos a ir a lo más práctico. Así que yo me voy a salir de acá, de esta presentación, y voy a empezar a transmitir solamente desde el computador. Si me permiten, esto va a tardar solo 1 minuto mientras organizo 2 cositas aquí, porque el celular se nos va a descargar. Muy bien, ahí me escuchan. Quisiera verificar si me están escuchando, Camilo y participantes. Sí, te escuchamos bien. Cámara, yo no me estoy visualizando. Sí. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, se le escucha bien. Perfecto. Perfecto, ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, muy bien, en estos instantes finales vamos entonces a trabajar un par de técnicas específicas. Primero, yo mencioné el tema de la actividad física y yo quisiera decirles que más allá de contactar con el deporte y cosas muy sofisticadas, hay que contactar con una práctica puntual que es la de la respiración. Entonces, haremos un par de técnicas de respiración que nos van a permitir identificar desde ahí aspectos que podemos trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Que pueden sernos útiles. Primer ejercicio, posiblemente alguno o alguna ya lo haya hecho alguna vez en su vida. Por acá se abrió otra sesión, muy bien. Entonces, primer ejercicio. Hay un ejercicio que se hace en yoga y que también, que hoy por hoy, el coaching lo ha adoptado como una práctica para las personas. Se llama respiración cuadrada. Posiblemente alguno de ustedes alguna vez en su vida haya experimentado la respiración cuadrada. Vamos a hacer un poquitito de respiración cuadrada y luego haremos otro ejercicio de respiración. Hay muchos ejercicios de respiración. A mí me gusta trabajar muchísimos. De hecho, hay ejercicios de respiración desde las posturas. ¿Por qué me gusta esto? Porque recuerde que la respiración tiene un poder de modificar nuestras sensaciones corporales y desde ese impactar nuestras sensaciones corporales nos coloca en el lugar adecuado para abordar a un otro. Por ejemplo, yo cuando voy a empezar siempre un taller, si yo me percibo que no estoy suficientemente distensionado, que no estoy en las mejores condiciones, lo que hago es primero empezar por hacer mis procesos de respiración, de relajación, porque si no, no llego en la forma adecuada. Esto de la respiración cuadrada en el yoga se conoce como Samavriti Pranayama. Si alguna persona aquí practica yoga, seguramente ya lo conoce. Y hay muchas formas de hacerlo, no hay una única forma, hay formas en las que está planteado. Ustedes pueden escribir en YouTube respiración cuadrada y les van a aparecer tutoriales en cantidad y pueden, el que más les sirva, el que más crean que les puede ser útil en un momento dado. Muy bien. ¿Cómo funciona? Normalmente nosotros hacemos la respiración en 2 tiempos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y yo ahorita explicaba además el tema de inhalar profundo y exhalar profundo. Esto también va a ser importante para lo que vamos a hacer. Lo vamos a recoger acá, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo en 4 tiempos. Inhala, sostengo, exhala, sostengo. Inhala, sostengo, exhala, sostengo.
Quiere decir que después de que inhalo no voy a exhalar, sino que voy a sostener el aire que tengo ahí. Después de que lo sostengo un momento, no me voy a quedar con él un minuto, solamente un par de segundos, lo exhalo completamente, boto profundamente todo hasta quedar en el vacío y luego sostengo un instante ahí en el vacío sin tener nada, en el vacío completamente. Y luego ya vuelvo a inhalar. Entonces vamos a ensayar brevemente, vamos a ensayar y respiración cuadrada, 4 tiempos. Empieza, ya, inhala. Vaya haciéndolo y mientras usted lo va haciendo, yo voy a ir hablando. Registra cómo está tu cuerpo en este momento. Si estás cruzado, cruzada de brazos, descruza los brazos. Si estás así comprimido, vamos a colocarnos erguidos y permite registrar. Puede ser que haya una sensación como de liviandad, ¿sí? Como de un leve ahí, como un hormigueo. Es producto de que estamos llevando una mejor calidad de oxígeno a nuestro organismo y nuestro organismo lo está percibiendo, lo está agradeciendo. De hecho, nuestro cerebro necesita una buena oxigenación para funcionar. En ese orden de ideas, ¿sí? Por eso cuando una persona está, por ejemplo, en los ataques de pánico, si alguien alguna vez ha visto un ataque de pánico, la persona empieza a hiperventilar y siente que se va a morir, ¿sí? Eso es un ataque de pánico. Lo que yo hago en un ataque de pánico no es decirle cálmese, es ayudarle a respirar. Y voy canalizando. Cuando una persona esté alterada y usted se aproxime a ella, si la persona además no quiere hablar, usted con solo que usted esté cerca y empiece a respirar, solo con esa acción, la persona empieza, recuerde, a sentir un campo tranquilo, tranquila. Ahora no tiene que ser una cosa forzada, no tiene que ser como que yo voy a mostrarle para que el otro me vea, no, yo respiro, conecto con eso. Les cuento esto, mi hija de 4 años, cuando me ve que si ve que yo empiezo a subirme, porque yo también como humano puedo llegar a subirme, ella inmediatamente me dice, respira, papá, y se hace al lado mío y empieza a respirar. Cuando ella está muy alterada, con lo que llamamos los famosos berrinches, más allá de llenarla con palabras y atiborrarla con palabras, porque eso lo que va a hacer es producir mayor angustia emocional en ella, yo lo que hago es acercarme y decirle, respire, y me siento a respirar con ella. Ella al principio puede decir, no, no quiero, no. Yo no le digo nada más, no tengo que decirle más palabras, no lleno el vacío, no la invado, simplemente respiro. Llegará un momento, si ustedes ven cuando una persona está pasando por una angustia emocional, al final empieza a tratar de volver a llegar a la respiración, solita, el organismo empieza a regularse hasta que respira. Respirar es muy poderoso y aprovecho para citar a uno de mis grandes maestros y mentores, Juan Diego Duque Martínez. No pierda de vista este nombre. Si usted escribe Juan Diego Duque Martínez en YouTube, escribe respirar y escribe Juan Diego Duque Martínez, le van a salir varios videos, incluso videos muy largos de horas, de 2 o 3 horas durante pandemia, durante todo esto del COVID. Juan Diego, que es uno de mis maestros, se sentaba a respirar por horas con gente de todo el mundo, solamente para darles algo que hacer mientras esa cabeza está así volando. Yo no le meto más ideas, simplemente la lleno con aire, con oxígeno. Y eso ya le sirve al organismo para bajar. Muy bien. Soltamos un poquito y vamos a hacer el último ejercicio de esta sesión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio diferente. A veces lo que necesitamos es activar, ¿sí? Como ponernos enérgicos. A veces estamos como caídos. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en las primeras horas del día, que estamos ahí como con la energía baja, mal dormidos, cualquiera de estas cosas. Entonces vamos a utilizar una técnica también de respiración para generar activación. Esto va a utilizar un principio que es
nariz, boca, boca, nariz. Ojo con esto. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Inhalo, nariz. No lo haga todavía porque la explicación va a ser importante. Inhalo, nariz. Exhalo, boca. Inhalo, boca. Exhalo, nariz. Inhalo, nariz. Exhalo, boca. Inhalo, boca. Exhalo, nariz. Quiere decir que por donde expulso, tomo el aire y luego expulso por el lado contrario, y luego tomo el aire, luego expulso y así sucesivamente. Al principio lo va a hacer largo, profundo, despacio. Ojo, este ejercicio, recomendaciones, no hacerlo por más de 2 minutos. No hacerlo porque la experiencia es muy intensa. 2, si está demasiado intenso, para. No hay ningún problema, no pasa nada. 3, hazlo despacio y si le tomas el ritmo y quieres hacerlo más rápido, lo haces más rápido. Pero vuelvo e insisto, si la experiencia es muy intensa, paras. Y nunca por más de 2 minutos, porque si no, puedes ya pasar a otra cosa que no queremos, ¿vale? Simplemente es para modificar el estado inicial. Entonces vamos a hacerlo por 1 minuto esta vez y quiero que registre su experiencia en este caso. Vamos a comenzar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si le va cogiendo el ritmo, puede acelerar un poquito. Y vamos parando y vamos registrando. Es posible que usted sienta mareo, permítase sentir ese mareo, es posible que haya un hormigueo, como si hubiera ingerido mucho licor muy rápidamente, como si el cuerpo se hubiera movido muy rápidamente. Bueno, esta es una sensación normal. Después de ese leve hormigueo, de ese mareo, el cuerpo va a empezar a sentir como una liviandad, como que estuviera volando, levitando. Sí, déjelo sueltico y registre un poco esa sensación. Y después, la sensación en el tiempo va a ser un poco más de bienestar, de volver sobre nosotros. Y de eso se trata. El acompañamiento psicoemocional no es psicoterapia, es volver sobre el registro nuestro, tratar de estar presentes. Y estar presentes, dicen que los maestros orientales dicen que la mejor manera de estar presente es respirar. Así pues, querido auditorio, hemos llegado al final de esta sesión. Les he acompañado con mucho amor, con muchísima energía en este espacio. No hubo preguntas en ese momento, supongo que fue bastante claro lo que fuimos expresando. De todas maneras, Camilo, voy a pedirles algo importante. Si hay preguntas que quedan, porque a veces uno las preguntas las encuentra ya cuando se acabó la sesión, les voy a pedir que se las escriban a Sidesco, que canalicen las preguntas y con muchísimo gusto yo les enviaré respuesta. No tengo ningún inconveniente si necesito enviarles referentes conceptuales, ampliación de algunos conceptos y demás, ahí estarán a disposición. De mi parte, decirles que espero que les haya sido muy útil esta sesión, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo, que les haya servido, aunque sea para cambiar sus sensaciones en esta tarde, que seguramente para muchos ya es la noche y que viene con el agotamiento del día. Y muchísimas bendiciones para todos, que les vaya muy bien. Con muchísimo gusto me despido. Pedro Sánchez, a su servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedronel, y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en la ponencia de hoy, acompañándonos en esta experiencia tan enriquecedora para todos. Así que muchísimas gracias y esperamos tenerlos de nuevo en el siguiente webinar que lo vamos a realizar en el mes de mayo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos pronto.